En infraestructura, las APP están presentes junto a las otras alternativas como acuerdos de gobierno a gobierno y obras públicas. ¿Cómo las comparas? Sí, bueno, son las tres modalidades más la obra por impuestos para invertir en infraestructura en el Perú, ¿no? Yo creo que los acuerdos gobierno con gobierno han sido una manera más o menos inteligente de evadir la corrupción en el Perú y comprar reputación de gobiernos extranjeros. Y algunas obras se han hecho bien, ¿no? Los panamericanos son una muestra de ello. Sin embargo, en otros casos, las obras han demorado bastante, han tenido plazos más grandes y no necesariamente han sido más baratas. De hecho, yo creo que hacen falta estudios que analicen cómo le ha ido a los G2G en el Perú. En ese sentido, creo que no deberían existir, pero existen. Y si existen y los van a hacer bien, hay que aprovecharlas, ¿no? G2G, obras por impuestos, obra pública, APP. Las 4 maneras de invertir infraestructura en el Perú. Cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus desventajas. Yo creo que digamos, la gran inversión, las grandes obras se van a hacer por APP siempre. Entonces, la idea es impulsarlos. Como decía Gonzalo Ruiz, todos estamos de acuerdo acá que las APP son importantes. Entonces hay que meterles fuerza, pensamiento, evitar que se repitan los actos de corrupción que hubieron hace algún tiempo y fortalecerlas. Y una manera importante de fortalecerlas es la evaluación ex post. Proinversión ha creado hace poco una unidad nueva y ha recabado informes de evaluación de impacto de APPs en telecomunicaciones, transporte, en salud, y se han medido de algún modo esos impactos y han sido favorables. Y quizás también considerar que a nivel de gobiernos subnacionales, sobre todo gobiernos locales que están a cargo de decenas de miles de pequeñas obras y tienen la mayor parte del presupuesto para obras, sin embargo los resultados no están ahí, más bien hay mucha obra que no se termina y si se termina no sirve para lo que debería servir. Entonces de repente el concepto de APPs regionales para empaquetar los proyectos de necesidad de las localidades en una región entera y hacerlas en paquete, sería la manera de superar este problema de la falta de capacidades en los gobiernos locales para gestionar y sacar adelante proyectos transparentemente y a tiempo. ¿Cómo evalúas la posibilidad de un Ministerio de Infraestructura? ¿O sería otra creación más de esas que al final terminan en poco? Bueno, yo creo que, a ver, habría que ver el proyecto, ¿no? Cómo está el detalle del proyecto. Sería una reforma mayor del Porque Estado. se lanzó, ¿no? Uno, pues. O sea, hay un proyecto que está en el Ejecutivo, me parece que está en el Congreso hace ya más de un año. No conozco las razones por las cuales no se ha avanzado con ese proyecto, pero sí, digamos, y creo que va a ser muy poco probable que se apruebe durante este año, pero sí probablemente sea una de las reformas más ambiciosas que se hayan hecho en los últimos años, ¿no? Cómo mejorar, porque lo que ha ocurrido, y se ha tratado de atenuar con la ANIN primero y con otras instituciones, es que tú tienes un gran órgano ejecutor que es el Ministerio de Transportes, ¿no? Pero tienes brechas también en educación y en salud. Entonces tú vas al Plan Nacional de Infraestructura y ves que educación, salud, etcétera, tienen muy buenos deseos, ¿no? Muy buenas o grandes presupuestos, pero no tienen la capacidad de ejecución. La ANIN y otras instituciones lo que han buscado es, de alguna manera, atenuar ese problema, pero no se ha logrado. Entonces, un gran Ministerio de Infraestructura que incluya esas unidades de infraestructura, tanto en educación, salud, también de vivienda, ¿no? Un gran ministerio, de repente podría ganar economías de escala en la ejecución de obra pública en general, ¿no? Y ser un gran concedente, ser un órgano muy potente, ¿no? Porque el gran problema que hoy día tienes es que si tú ves la ejecución, transporte siempre es la principal unidad ejecutora, Provías, etcétera, ¿no? Y luego, con mucha dificultad, los ministerios, ahora cada vez menos porque hay mecanismos alternativos, ¿no? Pero salud y educación, que son sectores donde hay brechas muy grandes, tienen ese problema. Entonces yo lo veo como idea, digamos, de manera positiva, ¿no? Porque además va a permitir resolver esta fragmentación de la que hablaba Álvaro, ¿no? Pero si es a la chilena, este Ministerio de Infraestructura tendría que absorber a Proinversión, ¿no? Eventualmente. Y a Provías también. Y a Provías también. Es lo que trató de hacer el ministro Solar y terminó saliendo, ¿no? Pero se dan cuenta del monstruo que sería, ¿no? Lo que pasa es que el proyecto de APPs le da a Proinversión ese rol, pero no elimina al Ministerio de Transporte. Exacto. Entonces, No me refiero a Proinversión, me refiero a Provías, por ejemplo.
Y a Sí. Pronied y a todos los A PRONES. ver, yo sí creo que Provías, así como tienes un ENAPU o tienes un CORPAC, debería estar separado del ministerio. De repente es para una intervención más larga, pero Provías ha sido fuente de grandes problemas de corrupción Sí, es cierto. y clientelismo frente al Congreso. En fin, creo que, digamos, Provías es una unidad ejecutora que además cobra peajes, presta servicios públicos. Entonces la gobernanza de Provías tiene que revisar. Incluso este Ministerio de Infraestructura tendría que asumir, por ejemplo, las obras viales o las concesiones viales de la Municipalidad de Lima, Ah, por supuesto. eventualmente. O, digamos, las obras de Olmos o Chavimochic. Lo de agricultura. Claro, porque tendría que tener un rol bien importante, ¿no? Es un tema a discutir para el 2026, ¿no? Con la campaña que se viene, ¿no? Sería bien interesante ponerlo sobre la mesa para que lo piensen. Es fundamental, es que hay tres patas de capacidad en las que estar seguros, ¿no? Uno es la capacidad de estructurar proyectos APP, y eso hoy día lo tenemos relativamente manejado con Proinversión. Otra es la capacidad de los concedentes de efectivamente trabajar en proyectos APP, ¿no? Y eso es lo que a veces no se encuentra, sobre todo en algunos ministerios. Correcto. En la parte social. Y la tercera parte es la parte de ejecución propiamente, que es obra pública, obra por impuestos, gobierno a gobierno, en lo que le toque esa capacidad de ejecución. Pero esas tres patas tienen que estar operando de manera relativamente similar para que puedas tener una mesa estable. Si tienes una entidad concedente muy desarrollada, pero pocas capacidades en los ministerios para poder interactuar. Yo añadiría una cuarta pata para que la mesa tenga cuatro patas, que serían los reguladores, ¿no? Sí. Que son bien importantes porque miran los contratos de APP y eventualmente le da cierta estabilidad al sistema, ¿no? Un comentario sobre el rol de las APPs en salud y en educación, los sectores sociales. Efectivamente, ahora creo que algo muy positivo es que estamos viendo que hay una lista de proyectos por salir mayor, que ya ha habido, han salido a mercado algunos procesos. Sigue siendo bien complejo, toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero es importante ponerle mucho énfasis a que tengan éxito. Y eso es básicamente porque uno ve la realidad de países cercanos, muy cercanos, Colombia, Brasil, Chile. Y las APPs en temas sociales solucionan un problema de fondo fundamental, que es la calidad del servicio en áreas que a veces no son tan sencillas digamos, de que puedas tener estos servicios a disposición como hacer una carretera y tener la carretera con peaje, ¿no? Tener a disposición un buen servicio de que te atienda diálisis en una clínica o un esquema de operación y mantenimiento de APP, te hace la diferencia en todo, ¿no? Además, mencionar que no solo a través de APPs se han estado implementando proyectos en hospitales, centros de salud, ¿no? Y se están reactivando también proyectos antiguos, ¿no? La Torre Trecca, por ejemplo, ¿no? Sino también a través de obras por impuestos hay un impulso muy grande a infraestructura social. Si uno ve la composición de proyectos de APP y la compara con la composición de los proyectos de obras por impuestos, el componente de educación y salud es mucho más fuerte en el caso de obras por impuestos, y eso es algo interesante que, digamos, que hay que profundizar, ¿no? Porque las obras por impuestos se caracterizan por la provisión de cierto tipo de bienes públicos locales, ¿no? De tamaño mediano o pequeño quizás, y que de repente no tienen la escala suficiente como para ser implementado a través de una APP. Entonces, creo que eso es también una noticia positiva, ¿no? Y efectivamente este renacimiento, o nacimiento quizás, no sé si nació alguna vez, de las APPs y obras por impuestos en sectores sociales. El país tiene que tomarse en serio, digamos, la inversión en infraestructura. La competitividad es clave. El Plan Nacional de Infraestructura hay que mirarlo bien desde la academia, desde el sector privado. Hay que apoyarlo, hay que empoderarlo. Creo que tenemos que seguir una senda, un camino. Y yo creo que hay una oportunidad que en octubre se publica este Plan Nacional de Infraestructura para que el próximo gobernante lo tome, ¿no? Y aplique todo lo que ese plan va a decir, ¿no? Independientemente de la forma de inversión, si es APP, OXI, o es obra pública, o es G2G, todas las modalidades están en el plan. Entonces, cada una tiene que avanzar o colaborar en reducir la brecha de infraestructura y darle competitividad al país, ¿no? Trabajemos sobre eso para que el 2026 el próximo gobernante se la tome en serio. Sí, eso es lo que todos esperamos. Bueno, quiero agradecerles a ustedes tres, Gonzalo Ruiz, Álvaro Quijandría y José Luis Bonifaz, por sus excelentes comentarios y
Muchas gracias, buenas noches.